Muy bien, hoy vamos a compartir la conformación interna, cómo se genera, cómo se construye, cuáles son los principios básicos por los que opera, esa casi mítica formación computacional que se denomina redes neuronales. Nosotros hemos hablado de procesamiento distribuido y en paralelo, pero lo hicimos desde un punto de vista fundamentalmente conceptual. Esta clase es más bien una mirada interna que es previa a una clase donde vamos a ver una aplicación efectiva a un problema psicológico, donde, bueno, veremos resultados más técnicos, pero a mí me parece interesante que ustedes tengan una idea de cómo es la configuración interna de este tipo de programas, de secuencias. Vamos entonces a la primera presentación, que es los componentes básicos de una red neuronal. El primer componente básico es una neurona artificial, es decir, un procesador en realidad, que lo llaman elemento simple de proceso simple, que es un programa que recibe varias entradas y puede disparar una única salida. Esta idea es central. Siempre se reciben muchos inputs y genera un solo output. Para que a ustedes les resulte ejemplificador, claro, sería, por ejemplo, el más simple y conocido por nosotros, una célula fotoeléctrica como las que existen en los hogares y que donde recibe como en realidad única entrada una magnitud de luminosidad. Mientras la luminosidad es alta, la estrella la neurona no dispara. Cuando la intensidad es lo suficientemente baja, es decir, se está haciendo de noche, empieza a emitir una salida. Y la salida que emite es que se encienda un foco, por ejemplo, que se encienda un reflector. Así funciona durante toda la noche. Y luego cuando empieza a ser de día y hay suficiente cantidad de luminosidad, la entrada le indica que ya no debe disparar porque esta está programada para funcionar a la baja. Es decir, el umbral debe estar, mejor dicho, la intensidad debe estar por debajo de un umbral para que esta neurona dispare y prenda la lamparita, y cuando está en una intensidad muy alta lo que hace es disparar y apagar la lamparita. Lamparita, foco, reflector o de lo que se trate. Esta neurona artificial o elemento simple de proceso generalmente tiene 3, 4, 5 de las 150 funciones reales que tiene una neurona humana, una neurona biológica. Hace 3 cosas: evaluar las señales de entrada, viendo el peso, en nuestro caso, en el ejemplo que usábamos, era la intensidad, y en nuestro caso, en el ejemplo que dimos, era una sola entrada, pero puede suceder que esté evaluando varias entradas diferenciales al mismo tiempo y va en cada una de ellas evaluando la intensidad de la señal, por ejemplo, para pensarlo de una manera sencilla. Una vez que se produjeron las entradas, hace algún cálculo del total de la combinación de entradas y lo compara con algún nivel que está dado dentro de la neurona. Piensen que es un programa, es un mini programita, que en realidad es un programita que estaría como en firmware, o sea, como sustentado en hardware, y que lo que decide es que si se da cierta condición, determina el tipo de salida que debe realizar. Aquí. En realidad, entrada, evaluada, cálculo interno y
tipo de respuesta, disparo o no disparo. Todas las entradas, como ven en el dibujito 1, ingresan simultáneamente a la neurona. De acuerdo a un umbral que se establece, la neurona dispara o no dispara una salida. Varias entradas, una sola salida. Algunas redes o algunas neuronas aceptan la inclusión de mecanismos de otras influencias distintas de las entradas. Estos extra inputs se llaman términos de predisposición o términos de forzamiento, y lo que se puede incluir es, por ejemplo, una cláusula de olvido o de una velocidad de desaprendizaje. ¿Ah? Entonces ahora veamos dentro de esto el peso. Cada entrada en sí misma al mismo tiempo puede tener un peso relativo distinto que afecta el impacto como entrada. Los pesos se denominan también coeficientes adaptativos cuando estos están en una red. Es decir, cuando una neurona está conectada con otra neurona y lo que decide es disparar o no disparar, lo hace con una cierta magnitud, con una cierta característica e intensidad, y a esto se denomina coeficiente adaptativo, que es el peso de conexión entre esas dos neuronas. Determina la intensidad de la entrada y eso es lo que establece la fuerza de la conexión. El peso inicial para una neurona puede ser modificado en función de las sucesivas entradas y de las propias reglas de modificación de la red. Es decir, ahí estaríamos generando situaciones de aprendizaje. Por ejemplo, llegada cierto nivel de estimulación genera un disparo, pero si esta estimulación permanece en forma constante durante cierto intervalo, cesa de generar ese disparo. Entonces estaríamos generando en esa red un proceso de habituación, que nosotros hemos visto en aprendizaje como habituación. ¿Se entiende? Estamos simulando un proceso de habituación. El peso inicial para una neurona puede ser modificado en función de las entradas y en función de las propias reglas de modificación que tenga la red incluida. La red, que no es más que un conjunto de neuronas, y dentro de cada neurona se hacen algo, se toman algunas decisiones que afectan a los disparos. En el sentido más amplio digamos, y en el ejemplo más sencillo, la entrada total a una neurona va a ser el producto de dos vectores. Las entradas 1, 2, 3, 4 hasta la entrada n, y el peso 1, 2, 3 hasta el peso n que se corresponde con esa entrada. Estos dos vectores se pueden conjugar de esta manera. La entrada 1 entonces va a ser la cualidad de la entrada 1 por el peso de la entrada 1. La 2 va a ser la cualidad de la entrada 2 por el peso de la entrada 2 y así sucesivamente. En total, la entrada va a ser la suma del E1 mayúscula más E2 mayúscula más E3 mayúscula hasta En mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dónde? Si todos los vectores van en el mismo sentido, el producto será el máximo. Pero si apuntan en sentidos opuestos, el producto puede ser mínimo. ¿Se entiende? No, ahí no entendí.
Hasta que los vectores iban en un sentido, pues venía bien. Ahora ya que van para el otro sentido, que van saliendo de la neurona, entonces, No, no, no. ¿cómo van en otro Si la sentido? si la entrada uno va en un sentido y, Sí, y si los dos vectores, el de la cantidad de entradas y el de los pesos, van en el mismo sentido, muchas entradas con mucho peso va a dar algo muy alto y positivo. sí, ¿Qué pasa si tenés entradas con componentes positivos y entradas con componentes negativos? Es más, ¿qué pasa si van en sentido contrario? Tenés muchas entradas y en sentido negativo. Entonces va a ¿y ir cómo sería una entrada en sentido negativo? ¿Qué y tendría peso negativo? en nuestro ejemplo, lo que va en sentido negativo del disparo de la neurona, en el ejemplo que tomamos sería que Sí, sea de día. Cuanto más luz, menos va a disparar. En realidad, cuando el estímulo tienda a un mínimo es cuando dispara, porque se hizo de noche. claro, pero ahí sería como que todos los vectores estarían con el mismo peso positivo durante el día y durante la noche En realidad es... tendrían como un peso negativo, porque si tomamos como positivo para el disparo el hecho de la baja Ah, perdón, intensidad sí, lumínica, es al revés, digamos. es al revés, sí. Mientras todo vaya bajito, esto va a estar prendido. Cuando empiece alguna, suponete que tenés, no, generalmente no pasa esto. A mí me pasa en casa con lo siguiente. Tengo una célula que está en la puerta del garage y otra célula que está en el vértice de la casa. La que está en la puerta del garage hace prender las lucecitas que están de ese lado. Y la otra, el frente y el lateral. Mm, Como la intensidad de la luz en diferentes momentos es distinta, se prenden a diferente hora. claro, Ahora, ¿qué pasaría si las dos células estuviesen conectadas? Unas todavía estarían yendo en un sentido y otras ya estarían pidiendo que se prenda la luz. sí, ¿Sí? Entonces ahí habría que decidir por algún umbral que hay que transitar para que ambas se prendan al mismo momento. claro, si es lo que uno quisiera, digamos Claro. que... O a veces nos pasa, y esto lo hemos visto muchas veces, es a veces un problema que es de... Porque estas son neuronas extraordinariamente simples, ¿verdad? Pero eh, nos pasa que nosotros se nubló, se puso un poco oscuro, o ya es de día, ya amaneció y sin embargo estaba nublado, estaba oscuro y las luces permanecen prendidas. Sí, ¿Sí? O ustedes ven, esto mismo sucede en las luces de la calle a veces mm, y que quedan prendidas simplemente porque a lo mejor el sensor estaba oculto tras las hojas de un árbol que estaba muy crecido. ¿Está? A ver, sí. ¿qué dicen acá? Hola, disculpa, no puedo llegar antes. Ok, ok, no hay problemas. Espero que vayas prendiéndote con lo que charlamos. Puedo buscarlo en la web. Toca la tarjeta, buscar a continuación. Este teléfono es demasiado inteligente, entonces se dispara solo cada vez que escucha una palabra tipo consulta. Eh, disculpen. Eh, la cuestión es que no necesariamente todas las entradas van a ir en la misma dirección, ¿no? Vos podrías tener muchos sensores y tomar decisiones. Y yo alguna vez les había comentado, imaginemos que estamos en una central hidroeléctrica donde lo que hay es un volumen de agua y hay una pared, digamos, un gran murallón que está resistiendo. Entonces, supónganse que ahí están detectando una eventualidad de aumento de presión desmedida en algún sector, pero no tienen una única célula tomando la intensidad de la presión del agua. La tienen quizás distribuida y quizás estén midiendo la flexibilidad del paredón en diferentes lugares de toda la muralla, digamos, que sirve de contención a ese dique. Y las decisiones, probablemente en este caso serían alarmas, uno tendría que tomar decisiones porque quizás en una intensidad en un determinado sector, esto generaría una alarma para que el operador preste especial atención a eso, por ejemplo, o para abrir una esclusa en ese lugar y no en el resto. ¿Sí? O podrían tener que tomar una decisión de tipo general como abrir esclusas para que no se rompa esa muralla.
para que no se rompa ese indicamiento. ¿Sí? ¿Se entiende ahí, Mariana? Sí, sí, se entiende. Inclusive podría ser que, a ver, si en una parte, o sea, si usamos lo de la muralla, ahí sería como lo de la luz. Cuanto más luz o cuanto más presión de agua hay, ¿no es cierto? Se activaría la célula Exacto. o la Es más, fotocélula, fíjate, claro. yo la verdad que no sé mucho de indicamientos ni cosas por el estilo, pero sí puedo asegurar que si tenés células distribuidas verticalmente, las células que estén abajo van a estar recibiendo, si fuese la presión del agua, una presión Claro, muy superior porque es directamente mayor, sí. proporcional a la altura, ¿no? Va por Sí, columna la presión del agua, mientras que las células de arriba van a ejercer poca, las que están más cerca, digamos, de la superficie, van a ejercer poca presión. Entonces, quizás, digo, hay que testear la intensidad abajo, pero también hay que testear quizás aleatoriamente o distribuida de acuerdo a lo que saben los ingenieros, porque vos tenés que tener una visión general de toda la contención. Y puede haber una rajadura, un material que está aflojando en algún lugar particular de esa gran muralla, y no necesariamente en el que está recibiendo más presión, quizás sea en un punto medio, donde hay una pequeña fisura, por ejemplo, por un golpe o por lo que fuese, o por una falla de material. Bien, seguimos con las funciones neuronales. La más conocida de todas es la función sumatoria, que es la sumatoria de todas las entradas por todos los pesos, que es el vector que veíamos antes. Si esa sumatoria resulta mayor a un cierto umbral, entonces genera una respuesta, una salida. En nuestro caso sería, si tuviésemos sensores en diferentes partes de nuestra casa, por ejemplo, la decisión de encender las luces de adelante, pero no todavía las de atrás, porque mi casa particularmente tiene su espalda mirando al norte, y en el norte todavía hay luz, mientras que en el frente ya está oscuro. Entonces tendría que disparar algunas que enciendan el frente, pero no todavía lo de atrás, que requerirían una disminución, digamos, de acuerdo a la nocturnidad, digamos, en la cual uno decida que es importante que haya ya luz artificial. Vale lo Claro, es mismo. como que ese umbral, a diferencia del umbral de las personas, o sea, se puede modificar, uno lo puede poner donde uno lo necesita, puede subir o bajar el umbral a gusto y piacere, digamos. En definitiva, estos son neuronas artificiales y el umbral Claro, lo vas a poner vos en función de la de, necesidad claro, de cuál es el problema que del estás objetivo. intentando resolver. ¿Sí? No tiene por qué Mm. haber acá es por una cuestión de simplificación pedagógica, uno dice uno, pero no necesariamente. Supongamos que estamos testeando a una persona que se encuentra en un estado crítico y está internada. Y al mismo tiempo tenés una red neuronal que lo está testeando en la cantidad de azúcar, en la cantidad de diferentes hormonas, digamos. Y bueno, las decisiones serán decisiones que afecten diferentes aspectos del funcionamiento ideal por el cual tendría que transitar esa persona, más los productos deseables de las interacciones entre los diferentes niveles hormonales que debería tener la persona para tener un funcionamiento normal. ¿Se entiende? O sea, estaría la decisión de, por ejemplo, dar o agregar o quitar insulina, pero al mismo tiempo eso debería estar coordinado, qué sé yo, con el ritmo cardíaco y de cómo entonces regulo la aceleración o desaceleración cardíaca y otras cosas que son, digamos, problemas médicos que desconozco, pero sí uno se puede hacer una idea de conjunto que cuando testeamos muchas variables al mismo tiempo y hay que controlar muchas de esas en forma particular que se deberían comportar dentro de cierto rango, pero además en forma coordinada porque unas afectan a otras. ¿Se entiende?
Ya ahí tendríamos un sistema muchísimo más inteligente, que decide la afectación, digamos, automática, la liberación automática de la droga que la de persona una necesita sustancia, sí. en ese momento para Sí, sí, estabilizarla. O sea, eh, sería como la sustitución, en el buen sentido de la palabra, del de médico la que en el enfermera, momento que está allá está diciendo, bueno, más insulina, menos cosas, claro. está dando en función de cómo monitorea el funcionamiento del paciente, va tomando decisiones del tipo de operatoria química que hay que hacer con él. Bueno, acá sería un sistema inteligente en donde esto es posible, que está tomando decisiones, mientras quizás la misma persona que está operando está tomando decisiones aún más importantes, porque quizás está cortando y decidiendo otro tipo de cosas, pero sabe que tiene estabilizado el paciente desde ese punto de vista. ¿Se entiende? Claro, sí, es genial. Eso. Es genial. Ahora vos fijate, si es que lo estoy logrando, cómo en realidad con estas operaciones tan sencillas, que empecé con una sola neurona, con estas operaciones tan sencillas se pueden lograr cosas tan extraordinarias. Pero creo que se comprende el mecanismo de base. Por supuesto que es mucho más complejo programarlo, ¿no? Pero la idea de cómo está funcionando esto por debajo, creo que queda lo suficientemente claro con estos ejemplos. Veamos, vamos a seguir un poquito. Sí, Siempre, perdóname, estamos hablando de Rodolfo, sí. inteligencia artificial. Sí, ¿te acordás que cuando... Sí, sí, pero Porque acordate esto, que sí, cuando hablábamos de inteligencia artificial, en los primeros slides, ¿se acuerdan de sistemas de representación? Diferenciábamos lo que era la inteligencia artificial que seguía los modelos clásicos con ciertas reglas. Había ciertas reglas y una base de conocimientos, y luego la inteligencia artificial lo que hacía era aplicar esas reglas a una profusa base de conocimiento. Mientras que en este caso estamos funcionando inductivamente, yo diría esto es puro neoconexionismo, y lo pueden decir sin ningún empacho, esto es neoconexionismo, donde la información es de abajo arriba, y donde lo que está, mientras que en la inteligencia artificial, al menos la clásica, había un solo procesador y actuando en serie, acá lo que vamos a tener es muchos procesadores, que serían estas neuronas, y además estarían actuando en paralelo. ¿Se entiende, Rodolfo? sí, 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 te entiendo. Bien. Bien. Vamos ahora a ver un pasito más allá, que es, nos metemos un poquito más adentro de cómo funciona la neurona, que es la que se denomina, lo que se denomina la función de activación. El resultado de la sumatoria, esa, en el ejemplo que estábamos poniendo, de todas las entradas por todos los pesos, debe ingresar a una función de activación antes de que entre una función de transferencia. La función de activación es la que va a hacer los cálculos necesarios para tomar las decisiones que comentábamos, Mariana, si fuesen varias al mismo tiempo. Y la función de transferencia es la que va a decidir la ejecución efectiva de determinadas acciones, o sea, el tipo de disparos que se van a producir. ¿Qué pasa? Esto permite variar la salida en función del tiempo y de la experiencia, porque vos estás metiendo una función de activación a la cual le podés hacer aprender ciertas cosas o hacer recorrer ciertos caminos. ¿Se entiende? La función de transferencia, que es la que sigue. El umbral o función de transferencia generalmente es no lineal. En los ejemplos que hemos utilizado hasta ahora son de tipo lineales, ¿no? O sea, entra mucho, sale mucho, o entra poco y sale mucho, o sea, no importa que sea lineal directa o inversa. Pero son relativamente poco útiles, digamos, bueno, son útiles, pero tienen una aplicación limitada en la vida corriente. Y, por ejemplo, puede decidir cómo funciona una célula o un conjunto de células fotoeléctricas. Sin embargo, las funciones de transferencia que se utilizan ya no son tan
sencillas, digamos, como una suma más, sino que las que se utilizan más son o escalonadas, o en rampa, o en sigmoideas, quiere decir con una forma de sigma, ¿no? Con esta función, son ecuaciones que tienen esta curva. También puede suceder que las decisiones tampoco sean estrictamente binarias, sino que estén dadas en términos de lógica difusa. En donde, que sería como mucho más parecido a lo que hacemos en psicología, donde es difícil que las cosas sean claramente binarias. Eso de, lo blanco es blanco y lo negro es negro. En realidad hay una importante paleta de grises, pero a esa paleta de grises le superponemos una paleta de rosas, una paleta de verdes, una paleta de azules, y a veces hay que tomar una decisión en un punto intermedio. Y en realidad esto es siempre una escala. ¿Tá? Entonces puede ser que sea una función y que además esa función esté hecha dentro del marco de lo que se denomina álgebra difusa. Ahora, para no hacerlo demasiado difícil, acá tenemos 3 ejemplos de funciones de transferencia. Las 3 que mencionaba, donde tenés una escalonada, viene por acá, hace tuc, pega el salto y sale acá. Acá tenemos una rampa, viene acá, sube la rampa y sigue acá. Y acá tenemos una sigmoidea. A ver, esta curva, sobre todo la sigmoidea, es una curva extraordinariamente interesante, porque a ustedes les permite modelar, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, el crecimiento de las personas, o la penetración de un producto comercial en el mercado. Generalmente esto empieza en un piso relativamente bajo, pega un crecimiento más o menos potente y luego se ameseta, a veces cae o a veces desaparece. Pero la función sigmoidea es muy afín al desarrollo de los organismos vivos, desde la propia biología hasta cuestiones sofisticadas como puede ser el intercambio comercial entre naciones o la colocación, como les decía, de un producto, o el hartazgo del consumo. El consumo puede funcionar también, se puede modelar con curvas de este tipo. O sea, nuestra intención de consumo de determinada cosa que se acelera en determinado momento, generalmente llega a un punto de amesetamiento y en muchos casos de desaparición. En todo caso, lo que hay abajo son las funciones que representan esto, no importa demasiado. Ahora bien, ustedes saben, y acá viene como un chimento, como parte de la historia del asunto. Al principio de las redes neuronales, las redes eran de una sola capa, y en realidad eran de una sola neurona. Entonces, entre los que proponían, digamos, modelar por esta vía y los que proponían modelar por inteligencia artificial, la balanza se desbalanceó, se desequilibró hacia el lado de los que modelaban en inteligencia artificial. De hecho, muchos centenares de millones de dólares se invirtieron en esta corriente, hasta que, pasado el tiempo, y en función de lo que vamos a empezar a comentar ahora, que es la aparición de las sucesivas capas, que permitieron hacer modelamientos cada vez más ajustados a la realidad, más complejos, más densos, mientras que los modelos, digamos, llamémoslos convencionales, agotaron su capacidad de predicción, lograron resultados fabulosos, pero bueno, llegaron a cierto techo, y estos además particularmente resultaron especialmente aptos para modelar el funcionamiento mental y particularmente cerebral.
Entonces, bueno, fue cuando nuevamente estas propuestas de redes neuronales tomaron una fuerza fenomenal, digamos, extraordinaria. Si se combinan varias neuronas, se constituye lo que se denomina una capa. Las entradas se conectan a varios nodos con distinto peso y la salida sigue por un nodo. Acá está simplificado, viene una sola entrada, podría pasar que vengan varias entradas a la primera capa que aparece acá, a la primera frontera que aparece acá. Luego estas dos, dadas ciertas condiciones, es decir, ciertas funciones de cálculo y de transferencia, disparan o no disparan, y ambas, solo estas dos, impactan en esta neurona. ¿Sí? En cambio, esta, por ejemplo, solo recibe input de esta neurona. Ahora, esta más esta impactan en una tercera neurona, y es esta la que decide finalmente si hay salida o no salida de acuerdo al problema que estemos tratando de resolver. Fíjense cómo hemos logrado complejizar, digamos, el modelo con el solo hecho de agregar neuronas dentro de una misma capa. Hay todavía sistemas autoorganizados de una única capa que tienen una capacidad extraordinariamente sorprendente, por ejemplo, de generar clasificaciones. Son todavía extraordinariamente buenos. Pero bueno, también podemos hacer algo un poquitito más sofisticado, divertido, digamos, que es a su vez que estas capas no estén solas, sino que sean varias capas. Es decir, que no solo, digamos, si quieren, se diseminan en el plano, sino que se empiezan a diseminar en altura o en profundidad, como ustedes lo quieran observar. Y es la combinación de una capa, de una combinación de pesos dentro de una capa, la que decide la respuesta diferencial en la segunda capa, y esta, a su vez, estas combinaciones específicas y diferenciales de la segunda capa generan el impacto en la tercera, y quizás recién esa es la que produce la salida. Mientras tanto, es puro proceso interno, digamos. Entonces se pueden interconectar varias capas. La capa que está más próxima al exterior y recibe las señales de exterior se llama capa de entrada, y su función básica es la de ser un buffer. Buffer quiere decir un segmento de memoria de entradas. Y la capa que está más en contacto con la otra capa que está en contacto con el exterior es la que genera las salidas. En el medio están las que se llaman las capas ocultas. Las n capas, las muchas capas que pueden estar ocultas entre la capa de entrada y la capa de salida. Las interconexiones se ponderan en general por el peso asociado a cada conexión particular. Se llama plenamente conectado, full connected, una red si para cada capa de salida de una capa existe una conexión para cada nodo en la próxima capa. Voy a ir directamente, acá tienen una full connected. Acá tienen, fíjense, este yo lo utilizo para ejemplificar lo que hicieron Rummel, Harry y McClellan. En realidad está en su texto, esto es del texto de Rummel, Harry y McClellan. Ellos, acá cada uno de estas neuronas están teniendo capacidad de capturar algún rasgo, por eso dicen rasgo 1, rasgo 2, rasgo 3 o atributo, como ustedes lo quieran llamar, una propiedad, un atributo, un rasgo. ¿Sí? Imaginen que estos rasgos son, por ejemplo, curvaturas o lisuras, digamos. Curvaturas como puede ser
no sé si ustedes llegan a ver, sería en esta C que les estoy marcando, la curvita de la parte de arriba, la curvita de la parte de la izquierda, la curvita de la parte de la derecha o la curvita de la parte de abajo. Luego reconoce también palitos verticales, palitos oblicuos hacia la izquierda y hacia la derecha, y algún grado de índice de cerramiento como puede ser el que se produce en las curvas de la B, como diferencial de la curva de la B. ¿Sí? Luego, cuando esta red está funcionando y nosotros colocamos una palabra acá, suponete que ponemos la palabra combinando y supongamos que este feature 1 es capaz de reconocer la curvatura izquierda y el feature 2 el curvatura arriba y el feature 3 el curvatura abajo y el 4 el curvatura derecha, tendríamos las 4 neuronas necesarias para que aparezca una O, ¿no? Pero bueno, en realidad esto es mucho más sofisticado, porque además deberíamos satisfacer entonces en la capa de entrada todas las posibles posiciones. Fíjense que por esto es subsimbólico, porque en realidad no están analizando la letra como un todo, que tendría sentido, una letra sí es un símbolo, sino un rasgo. Peguemos un saltito por un minuto, los invito. Podría suceder que está viendo curvaturas de rostro, que es lo que hacen las redes neuronales que reconocen tu cara y te permiten el acceso al trabajo. O que lo que están mirando son curvaturas de la huella dactilar, que es lo que hacen las redes neuronales que te permiten reconocer la huella dactilar. ¿Sí? Que lo que son segmentos de curva que disparan o no disparan las neuronas. Ahora bien, estas neuronas se disparan y activan a estas otras de modo tal de que se van produciendo sucesivas combinaciones hasta que en la capa final quizás aparece ya ahora sí la configuración, digamos, de el conjunto de letras de modo tal que acá metes un sintetizador de voz, porque ya reconociste de qué se trataba, que como mi teléfono que se puso a hablar recién, te dice, bueno, estamos combinando capas. Es decir, a partir del desmenuzamiento, digamos, de señales subsimbólicas, llega a poder leer por lo menos cierto tipo de grafemas que les pudimos haber presentado, digo, ciertos tipos, porque bueno, estamos hablando acá de presentación de letras con imprenta mayúscula. Ahora, esto se puede complejizar hasta el grado que a ustedes les ocurra. De hecho, digamos, nosotros somos capaces de leer, bueno, cursivas, góticas, diferentes tipos de letras y de escrituras relativamente sofisticadas y relativamente distorsionadas del origen de lo que era la letra, y sin embargo, todos aprendemos a reconocerlas y quizás, en la mayoría de los casos, a leerlas de corrido. ¿Se comprende hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, sí, se comprende, sí. Luego viene otro tema, que es las opciones de conectividad. La conectividad es la rayita, la línea, el link entre una neurona y otra. La conectividad alude a cómo lo que es salida de uno puede ser entrada como canal de entrada de otra. Si la salida de una neurona no puede ser entrada de otra de la misma capa ni de capas precedentes, esta se llama feed forward. Es decir, que es una red que te tira para adelante. Si una salida puede ser entrada de la misma capa o mejor aún de capas precedentes, se llama feedback.
O sea, son recursivas. O sea, podés hacerles aprender cosas. Porque en función de los resultados podés hacer que se modifiquen las condiciones anteriores y que hasta tanto no se acumule cierta cantidad de algo, no se produzca la respuesta adecuada. ¿Se entiende? ¿Podés dar un ejemplo de cada una de estas situaciones? Eh, Puedo, pero no les va a servir de gran cosa porque es Ujú. el tema es que para ciertas redes vos necesitas o te es suficiente con correr hacia adelante y sucesivas combinaciones te van a llevar a un resultado final. Eh, por ejemplo, para una tarea de reconocimiento, posiblemente una feedforward funciona perfectamente. Eh, Ahora, si vos querés que tu red aprenda, clasifique, y que luego le coloques un nuevo espécimen y que pueda hacer predicciones a propósito de ese espécimen nuevo que le pusiste en función de lo que aprendió, posiblemente necesitas una feedback. Está bien. Eh, Acá me acuerdo la gente de bioingeniería en su momento habían desarrollado una red bastante compleja que lo que hacía era tomar las señales, la persona eh, recibía señales a través de una especie de anillito, digamos, inocuo, ¿no? O sea, no, indoloro, no era un pinchazo ni nada, sino que era como un dedalito por el cual recibías una señal sonora. La señal sonora viaja por las partes blandas, particularmente por el líquido, entonces particularmente por la sangre. Cuando una señal está viajando en un fluido y encuentra un obstáculo, ese obstáculo hace que parte de la señal continúe su progreso mientras que parte de la señal refluya. Como cuando uno tiene una piedra, digamos, en un lago y hay un obstáculo, parte de la olita, digamos, continúa y la que chocó contra un obstáculo en parte va a retroceder, va a volver. Esto es, cuando uno lo hace funcionar cierta cantidad de tiempo, hay, digamos, curvas y reflujos, o sea, hay lugares en donde por haber curvas es normal que haya rebotes y que esos rebotes son luego tomados por un sensor. Y el sensor te está indicando que ese es un lugar, hasta que aprende, que ese es un lugar normal. Vos tenés población joven con el corazón fenómeno y que genera estas ondas de rebote en tales, cuales y cuales lugares. Pero luego empezás a testear a personas mayores, a personas con dificultades cardíacas, a personas que tienen un diagnóstico particular ya declarado o no. Y ves en dónde te clasifica esa persona. O sea, empiezan a aparecer personas que hacen una extrasístole de tal tipo. Y que pum, eso lo detecta y empieza a agrupar que hay individuos que tienen ciertas características, ciertas edades o ciertos padecimientos, ciertas enfermedades coronarias o lo que fuera, y que esas personas se agrupan en ese lugar de la red. Las redes son extraordinarias en cuanto a su capacidad de clasificación. De modo tal que si la red funcionó y pasaron miles y miles y miles de personas, finalmente vos vas a tener una red que tiene muy bien clasificado a todo el mundo. ¿Ya? Y cuando pongas un nuevo ejemplar, esa persona se va a ir a acoger a algún lugar de los ya existentes probablemente. Y de ahí, de alguna manera, se puede hacer la proyección de algo que medio jocosamente y no tanto se denomina, te pueden sacar tu flecha en el tiempo. Porque a partir de ahí se puede hacer predicciones de cómo puede evolucionar el sistema. Y en este caso el sistema es tu sistema arterial, así que no es chiste, digamos. Bueno, para este tipo de trabajo necesitas se llaman back propagation, ¿no? O sea, van para atrás y van para adelante, y van para atrás y van para adelante. Van aprendiendo y van ajustando pesos
de modo tal que, digamos, el ajuste de pesos es en realidad lo que genera la memoria. O sea, quizás el hecho central, que por lo menos a mí me gusta establecerlo o que quede con claridad, mientras que uno piensa que en los otros sistemas uno tiene nuestra propia computadora, tenés un lugar donde hacemos el proceso y que, bueno, ponerle una memoria RAM que se va borrando, ¿no? Y tenés una memoria que está en un disco. Y después, bueno, esto está almacenado y está guardado en el disco. Están separados. En las redes neuronales, la memoria es la configuración y distribución relativa de los pesos de conectividad de toda la red. Eso es la memoria. Proceso y memoria es la misma cosa. ¿Se entiende? Es una distinción sutil, pero, bueno, importante. Sí, se entiende. Es difícil pensarlo. Sí, ahora, O capaz que al revés, es fácil pensarlo, pero difícil mira, como imaginarlo, no sé cuál sería la palabra. sí, pero fíjese, Rodolfo, que si pensamos que en lugar de usar la metáfora de la computadora, probablemente en nuestro cerebro las cosas funcionan así, se entiende mucho mejor. Nosotros no debemos tener una cajita donde guardamos cosas, digamos, ¿no? Como era, ¿se acuerdan esa propaganda que le abrían la cabeza y le metían un librito? Una cosa. Parece que no funciona así. Parece que lo que tenemos es un sistema interconectado y que cuando yo te digo, Rodolfo, ¿te acordás cuando tal cosa? Y vos haces el esfuerzo y te acordás de esa cosa e innumerable cantidad de cosas que constituyen la red, incluidas vivencias, emociones, hechos circunstanciales, situacionales, más lo puramente semántico, lo clasificatorio, lo enciclopédico, es decir, todo lo que sabés más todo lo que tiene que ver con tu construcción vivencial, tu memoria episódica, es decir, hay un cúmulo de cosas que se reviven, es decir, pero entonces se está reactivando un circuito, una red mucho más compleja que un almacenamiento como uno lo pensaría en un disco, que agarró y mandó las cosas por sí o por no y dejó guardadas en un lugar una serie de información. Y en realidad, cuando vemos cómo funciona nuestra memoria, cómo podemos generar, bueno, como de hecho se generan modificaciones estructurales en el tiempo, cómo no pensamos igual, cómo curiosamente, mantenemos nuestra identidad mientras nuestra cabeza se modifica. Las dos cosas suceden un poco al mismo tiempo. Sí, seguimos teniendo las sensaciones de mismidad y sin embargo nuestros recuerdos se construyen y se reconstruyen de manera casi permanente, quizás hasta el deterioro en el cual los perdemos, ¿no? No sé si ahí, Rodolfo, quizás en el ejemplo de cómo funciona nuestra propia memoria es más claro todavía que en la artificial. Sí, sí, ahí es más fácil. Guarda, no es que lo esté discutiendo, le busco forma y forma como de procesarlo, hablando de proceso, de una forma más simple para yo entenderlo, ¿no? Sí, sí. Es como un proceso y a la vez memoria y todo eso en movimiento. Y vos que decías de la identidad, sí es cierto lo que vos decís, pero también, viste, con las personas cuando empiezan a tener algún tipo de demencia, bueno, digo, yo pensaba, se va perdiendo la identidad, pero por ahí se pierde la identidad para el de afuera, ¿no? Porque para la persona enferma a veces no. Ya, la vivencia subjetiva puede permanecer. Está en su mundo y bueno, Sí, 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 es sí, para el que escucha, pero bueno, no sí, para el que la vive. No siempre es así, exacto. ¿no? Sí, Pero sí, imagino que puede ser así. exacto, sí, sí. Sí, pero yo pensaba todavía en situaciones, digamos, normales, sin pensar en deterioro, ¿no? O sea, cómo podemos cogitar de una manera y rearmar y rememorar y resignificar, porque en realidad son conjuntos de resignificaciones que nos permiten comprender las cosas, sean vivenciales como puramente intelectuales, comprender de manera distinta, más acabada, contemplando aristas que hasta ese momento no habíamos comprendido, o sea, nuestra memoria estructuralmente ya no es la misma que en otro momento, y ni hablar en cuestiones personales, y sin embargo hay una cuestión de que seguimos siendo los mismos.
¿no? Cambiamos todo el tiempo y sin embargo la gente no cambia, ¿no? Pasa un poco las dos cosas. Es un mundo fascinante realmente. Tenemos más preguntas que respuestas, ¿no? Ahora vamos a un puntito más allá, que es cómo funcionan los filtros o cómo las capas en realidad funcionan como filtros. Lo que nosotros denominamos capas, lo que van haciendo es separando, si quieren, ruido de señal. Es decir, de aquellas cosas que están frente a nosotros, van separando aquellas que son significativas para esta red en cuestión que sirve para hacer estas cosas, ¿no? Entonces dice, las capas pueden actuar como filtros generando representaciones intermedias. Por ejemplo, ¿ven la A que está escrita acá dentro de esta nubecita de puntos de esta matriz? Hay una matriz de 5 por 7, si no me equivoco. No sé si estoy contando bien. Sí, 5 por 7. Está escondida una A. La A está constituida por puntitos un poco más intensos que el resto. Todo esto pega contra una primera capa que filtra aquellos que sí efectivamente tienen el puntito más grueso de los que tienen el puntito más corto. Luego, esta va a una segunda capa en donde, bueno, acá yo lo puse en ASCII. ASCII es una forma de codificación interna que tienen las computadoras, donde en realidad lo que está haciendo es en esta columna, él está tomando 00100, porque solo activa esto que está acá, 01010, 10001, 10001, 11111, 10001, 10001. Este barrido te da un string único, que es la A, en definitiva. ¿Sí? Lo que nos pasa es que pasa por sucesivo filtro y finalmente extrae, digamos, la A. Una vez que extrajo la A, es tan fácil como meter un sintetizador de voz que diga A y entonces la máquina te habla. Pero esa es la parte más sencilla, digamos, porque vos ya tenés extraído, digamos, la lectura. Lo más difícil es poder capturar el significado de lo que está acá. Y lo que es más difícil todavía es que estás capturando el significado a través de manipulaciones puramente sintácticas. La máquina no tiene la más mínima idea de que eso es una A. Sin embargo, te dice A. Es capaz de decirte A. Es capaz de leer y leerte en voz alta. Sin embargo, lo único que hizo fue procesar, en este caso, bueno, puntitos, ¿no? Puntitos de diferente intensidad o pequeño tamaño, digamos, e intensidad. Ahora vamos a los mecanismos básicos de aprendizaje que puede tener una red. Díganme, en el momento en que se complica demasiado, me paran y damos un paso atrás, no hay ningún problema. Pero esto lo vamos agregando como un pasito a cada cosa, como para ver cómo se generan estos productos que parecen milagrosos y que no lo son. Es un trabajo simplemente ingenieril de procesamiento complejo. La función de transferencia se establece en el diseño y en general no puede ser cambiada durante la ejecución. Cada neurona puede sí ajustar su peso, o sea, su relación de conectividad con las otras, de manera dinámica. Cuando muchas neuronas ajustan su peso colectivamente, se dice que la red se está ensamblando inteligentemente. Esto se logra por diversos mecanismos de aprendizaje y nunca más adecuado hablar de aprendizaje, porque cuando vean ahora cuáles son las leyes, van a ver que son las leyes de aprendizaje que ustedes han visto en las materias más sofisticadas, llevadas a otro nivel y expresadas con formulaciones simbólicas, pero siguen siendo las mismas leyes que vieron ustedes en la materia teoría del aprendizaje.
Bueno, antes de entrar a las leyes hay un recorrido. Hay diferentes modos y diferentes rangos de aprendizaje. Primer gran cuestión es lo que sería el aprendizaje supervisado de un aprendizaje no supervisado. El aprendizaje supervisado funciona. En la red funciona como si hubiese un supervisor, un maestro, que da refuerzos tratando de establecer y afianzar determinadas conexiones entre neuronas. Que esto sería, si ustedes me permiten, si en lugar de hablar de neuronas estuviésemos hablando de un par de conceptos, por ejemplo, estuviésemos hablando de Piaget y compensación, y son dos términos que deben quedar asociados, o compensación y asimilación, como ustedes quieran, toman cualquier término y empiezan a reforzar el hecho de que la persona mantenga asociados estos términos, de modo tal que cuando se activa uno, se active también el otro. El supervisor, en este caso el programa, lo que hace es reforzar los pesos que considera positivos para que se congelen, para que se establezcan, para que se queden establecidos los links lo suficientemente firmes y estables para que el tránsito por allí sea lo más fluido. En el aprendizaje no supervisado, básicamente se llaman las redes de Kohonen, lo que la red aprende es a detectar regularidades que están en el ambiente. Estar en el ambiente quiere decir que están en la naturaleza de los datos, y la naturaleza de los datos son los que ustedes definieron que son los que son sensibles para esa red, para decirlo con toda claridad, ¿no? O sea, a ver, ustedes definen una red, definen que esta red es sensible a tal tipo de datos y no a tal otro, o sea que, ¿no? En la red, no sé, si están procesando palabras, no están procesando temperatura ni vientos huracanados, están procesando palabras. Bueno, es sensible a eso. Dentro de eso, pero sin un proceso de reforzamiento y de aprendizaje deliberado, digamos, de enseñanza deliberada, la red aprende a detectar regularidades. Y no solo eso, sino que es lo suficientemente inteligente, está programada para ello, para que junte lo que es parecido y separe lo que es distinto. De modo tal que si esa red se echa a andar y se le pone un volumen importante de información, al finalizar van a tener toda la información clasificada razonablemente en determinados lugares. Esto en cuanto a los modos de aprendizaje, si son supervisados o no supervisados. En cuanto a los rangos, se refiere fundamentalmente al tipo de velocidad, digamos, que te va a llevar entrenar esa red. Un entrenamiento rápido, tiene poco training, claro, es muy bueno porque te permite ir bien al bulto, pero lográs una red con una capacidad de discriminación relativamente baja. Un entrenamiento lento, con mucho entrenamiento, y que generalmente se hace offline, o sea, se lo usa mucho tiempo con muchos datos que no están funcionando en línea, genera obviamente un aprendizaje de discriminación fina. El rango es una medida, en realidad, de convergencia de la red. Cuando la red se hace convergente, es una manera de decir cuando la red se estabiliza. Si estuviese autoaprendiendo, sería en el momento en que ya no se están generando más nuevos clústeres. O sea, ya los ingresos han generado X cantidad de agrupamientos y ya no aparecen, uno hace más cosas y ya no aparecen mayor cantidad de agrupamientos.
ha llegado un momento de estabilidad, la red está convergiendo, ¿sí? Está en condiciones de uso, sería. En este momento ya aprendió lo suficiente como para que ahora, a ver, voy a usar el viejo ejemplo que he comentado en algún otro momento de estos fantásticos programas de tipo YouTube, etcétera, donde se obtienen perfiles de las personas. En realidad están funcionando redes de este tipo que están clusterizando gustos, preferencias, inclinaciones, etcétera, etcétera, de millones de personas en el mundo, de comunidades lingüísticas distintas, cada uno va a tener el clúster de los tal cosa, que además son de origen latino, que son de origen afro, que son esto o lo otro, y estos van a generar su clúster de modo tal que al final vos sabés que a este conglomerado de personas le resulta interesante o podés tener apareado toda esta oferta de segmentos musicales. De modo tal que cuando vos entras a tu programita, o mirás en tu teléfono, rápidamente te aparece en rojo, tenemos sugerido para vos tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, y razonablemente, digamos, no es algo que sea disparatado para el perfil de las personas. Generalmente es algo razonablemente próximo, digamos, la pega bastante, digamos, porque en definitiva obtuvo, digamos, tu perfil similar a millones de personas que piensan muy parecido, o que sienten muy parecido, o que tienen preferencias muy parecidas en un determinado dominio. Eso no quiere decir que en otra cosa estas mismas personas funcionen de otra manera. Ahora, cuando vos tenés mucha información de muchos dominios, tenés perfiles bastante completos de las personas. Cuando tenés perfiles bastante completos de las personas, también podés conocer su intención de voto, sus preferencias electorales, cómo hay que hablarle, de qué hay que hablarle. Bueno, en fin, esto, digamos, puede ser usado de la manera que, más o menos más o menos leal, digamos, posible esto. Ustedes saben que alguna campaña electoral a la cual se le ha hecho de un presidente del norte, de los cuales se han dicho que ha intervenido potencias extranjeras incidiendo en la elección de las personas que tenían, de los electores, ¿no es cierto? Bien, técnicas de entrenamiento. Como lo que las redes aprenden, en definitiva, es ese link, es esa relación entre entrada y salida, mediada por todas las capas neuronales, o sea, y por lo tanto la conectividad entre las neuronas, bueno, una forma de entrenar es que se miren ejemplos, se vean, se tomen ejemplos de varias entradas-salidas. La habilidad para determinar cómo procesar los datos de entrada se llama capacidad de autoorganización. Y el proceso por el cual lo logra, se denomina adaptación o aprendizaje. Supónganse que ustedes tienen yo esto efectivamente lo hice hace muchos años, cuando todavía las redes eran programadas en absoluto, en lenguaje máquina. La copié, por supuesto, bajé una red, no, quiero decir, no la hice yo, y esta autoorganizada solo aceptaba el ingreso de números. Luego metías números. Entonces lo primero que hacía, es, en función de los números que les daba, era separar los grandes de los chicos. Cosa que era dinámico en función de la cantidad de cifras que le ibas metiendo. Pero en principio separaba los... Si lo dejabas seguir corriendo, había un momento en que detectaba, por ejemplo, los pares de los impares. Luego las decenas, etcétera, 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 etcétera. O sea, finalmente tenía todo un sistema clasificatorio de los números que vos le habías ingresado, donde los podía caracterizar de acuerdo a ciertos parámetros que tienen que ver con la regularidad de los datos de entrada. Volviendo ahora sí a las leyes de aprendizaje, acá tenemos dos, la ley de Hebb
y la regla delta. Si una neurona recibe una entrada de otra neurona y ambos son altamente activos y del mismo signo, la salida se potencia. Regla delta. Si en una neurona... Pero no me lo repetís de nuevo, profe, o sea, Sí, porque lo puedo leer y eso, pero para comprenderlo un poquito. una neurona recibe el input de una neurona, de otra neurona, y las mismas son altas y positivas en el mismo sentido, va a generar una respuesta potenciada. No potencial en el sentido de que podría, sino que va a ser más fuerte y en el mismo sentido. No, como en el sentido de potencia, Claro, al cuadrado. eso, en el sentido de potenciarse, exactamente. Para una neurona, la regla continuamente modifica el nivel de discrepancia entre la salida deseada y la salida real. La regla delta lo que hace es buscar un delta, buscar un nivel de discrepancia. ¿Entre qué? Entre lo que va a escupir como salida y lo que vos estableciste como salida ideal. Suponete que vos decidiste que la salida ideal era prender los 3 foquitos de tal lado, para hacerlo fácil, ¿sí? Y lo que hizo, o la salida, lo que está intentando hacer es prender todo el frente de la casa. Y vos querías que prenda solo los 3 foquitos de allá. Entonces, ahí hay una discrepancia entre lo que va a ser el output real y lo que es el output deseado. Entonces tenés que, a partir de eso, digamos, interviene la misma red y lo que va a generar es una inhibición. Lo que hay abajo como ejemplo son cómo funcionan algunas redes neuronales conocidas como el ADA, Line, qué sé yo. La regla delta sería como expectativa realidad en cualquier área de nuestra vida. Exactamente. Como un ejemplo. Exactamente. Y eso sería como lo que funciona en cualquier programa de entrenamiento corriente, digamos, en donde el profesor está esperando que el alumno conozca tal tema, dé cuenta de tal aspecto, enuncie tal cosa, y bueno, y él tiene el desiderato en la cabeza, lo que deseable, ¿no? Lo que considera que es lo correcto, y lo que está evaluando es el nivel de discrepancia entre lo que la persona responde y lo que él tiene como deseable. Y en función de eso toma decisiones. Bueno, otras leyes de aprendizaje, reglas del descenso y reglas de Cojonen. En las reglas del descenso del gradiente, los pesos son modificados proporcionalmente a la derivada primera del error respecto al peso. Bueno, no importa, esto hay que saber más matemática. Digamos que lo que haces es ajustar el delta, pero lo haces en forma gradual. La ley de Cojonen, que es aplicable para las redes autoorganizadas, esas que no tienen un aprendizaje supervisado, las neuronas lo que hacen es competir entre sí por tener oportunidad de aprendizaje. Si una neurona con mayor, si hay una neurona con mayor salida, es un poco como la que gana y obtiene la posibilidad de inhibir a los competidores o aumentar el peso con sus vecinos que pasan a constituir sus aliados. Es decir, que las redes en su inicio, también esta, contienen peso. Lo primero que se hace es inicializar los pesos de cada una, de conexión de alguna manera de cada una de las neuronas, generalmente inicializado a 0 o barrido al azar. Es decir, vos tratás de que eso no esté precondicionado. Pero luego, una vez que aparece la primera regularidad, en este caso, una neurona dispara, y si esa
dispara lo suficientemente fuerte, grita más fuerte que las otras neuronas y ajusta su peso a sus aliados. El ganador se define como quien tiene la más estrecha coincidencia con los patrones de las regularidades de las entradas. En realidad, las leyes de Kohonen lo que hacen es modelar la distribución de las entradas. Hacen un modelo de la distribución de las entradas. Pasado al lenguaje más simple, esto es, cuando entran, lo que les contaba que hice, entran muchos números y bueno, una primera regularidad, hay cosas que son grandes y hay cosas que son chicas. ¿No? Si fuesen cosas, dice, y hay cosas que son blancas y cosas que son negras, hay cosas que son grandotas y cosas que son chiquitas, hay cosas que son de tal color y cosas que son de tal otro color. O sea, se hacen como discriminaciones amplias y groseras. Luego aparecen subdiscriminaciones y compiten entre sí. Esta es la propagación hacia atrás cuando tenés por lo menos 3 capas o más. La que se llama redes backpropagation, tenés una primera fase que es hacia adelante. La entrada dispara a la neurona en el sentido progrediente, digamos, hacia la salida. Calcula el valor de esa salida para cada neurona, la compara con el valor deseado y calcula el nivel de error, o sea, la discrepancia. Con esa discrepancia se vuelve hacia atrás y se modifica el peso de las entradas. Y se ajusta el peso de las entradas. Hasta generar el aprendizaje. Entonces vas a estabilizar la red en sucesivos procesos recursivos. Que sería el caso que les mencionaba del ecodoppler, digamos, del que les calculaba el envejecimiento arterial, ¿no? Que a través de la señal sonora viajaba a través de las arterias y cuando encontraba un obstáculo eso rebotaba y en definitiva estaba viendo obstrucciones, roturas, invaginaciones, evaginaciones, endurecimiento, placas escleróticas, etc. Ya está viendo obstáculos en la cañería que generan rebotes indebidos, digamos. Otra ley de aprendizaje es la teoría del refuerzo, que directamente simula a Pavlov. Una neurona es condicionada para que ciertas entradas trabajen como refuerzos y que otras entradas funcionen como inhibidores. La salida se mide más por frecuencia que por intensidad. O sea, la salida considera más la calidad de la salida que la intensidad de la salida. Esta se conoce con el nombre de red de Rother. Finalmente, ustedes me dirán, y bueno, ¿y qué podemos hacer con este tipo de redes? Bueno, si ustedes ven, a ver, mientras... No. ¿Hay alguna pregunta? Porque así mientras ustedes me hacen una pregunta, yo busco en la máquina algunas cosas como para mostrarles. ¿No? No, yo dejo pasar porque serían muchas preguntas. Sí, yo pensaba lo mismo. ¿Tenés alguna pregunta? Bueno, tiene una horita más, profe. Sí,
Bueno, Lo que pero pasa es bueno, que es mucha información y por ahí no estamos justo como acostumbrados a pensar en estos en este términos, sentido. claro, claro, Claro. claro. Entonces tenemos que procesarlo un poquito y por ahí después de última la clase que viene, si nos queda una duda, le preguntamos, una vez que lo podamos procesar un poco más. Va, en mi caso, no estoy hablando por Rodolfo. Sí, 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 sí. Esto, en la próxima, este, Cualquier cosita, ya- un segundito le robamos antes y bueno, les cuento entonces un poquito de esto, ¿no? Estaba buscando, no, si tenía a mano el manual de McClellan, pero por ejemplo tiene uno de los más fenomenales modelizaciones de cómo estaría organizada y funciona la memoria semántica. El libro gordo de Petete hecho en redes neuronales de cómo estaría funcionando la memoria semántica a partir de un modelo de redes neuronales completo. Bien, pero veamos, ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, reconocimiento de caracteres, reconocimientos, bueno, eso recién entonces, de caracteres como puede ser pilot, redes neuronales para cualquier tipo de escritura. En medicina estuvimos poniendo ejemplos, ven, incluir ritmo cardíaco, presión arterial, ritmo respiratorio, comprensión de imágenes, comprensión de imágenes digitales de las que se le ocurran. Y en particular se utilizan muchísimo para modelar funciones cognitivas. O sea, cómo funciona la atención, cómo funciona tal tipo de memoria, cómo funciona el reconocimiento de rostros, cómo funciona la localización en el espacio. Entonces, existen innumerable cantidad de aplicaciones, llamemos así, ingenieriles, comerciales y de producción y bélicas de redes neuronales. Por ejemplo, existen unas redes neuronales que están distribuidas en toda Europa, que son capaces de reconocer cuándo, dónde y con qué instrumentos se puede producir el próximo ataque terrorista a gran escala. Esto existe, se utiliza en las guerras, se utiliza en la inteligencia, se utiliza en el comercio, en la toma de decisiones. Nada, es un instrumento más, como podemos, más sofisticado, pero es un instrumento como puede ser la estadística, que se utiliza para cualquier cosa, ¿no? O sea, fundamentalmente para modelar. ¿Qué otros tipos de aplicaciones? Bueno, se puede utilizar como sistemas de seguridad, se puede utilizar como sniffer como nariz electrónica para detectar con sensores químicos, tráfico de droga, tráfico de cualquier producto químico, eh, y bueno, naturalmente se puede utilizar para hacer predicciones en la bolsa y en otras actividades mercantiles y comerciales de cualquier orden, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente es que son un instrumento útil de modelamiento del funcionamiento mental. Nos sirve para hacer modelos de funcionamiento mental. Claro que esto lo tenemos que hacer conjuntamente con personas, seguramente con informáticos y seguramente con neurobiólogos que encuentren un sustrato neuronal en donde apoyar lo que nosotros vamos viendo en nuestros experimentos. ¿Se acuerdan, como les mostraba la vez pasada, que proponía el ACT la utilización de diferentes vertientes, la experimental, la simulación y la base neuronal como pruebas convergentes para tratar de mostrar que aquello que nosotros creemos que es el modelo adecuado que explica y predice un fenómeno psicológico pareciera ser correcto, ¿no? Bien, y entonces nos vemos la próxima con una aplicación completa, compleja, concreta y hecha por nosotros, así que va a venir seguramente Matías a contársela.
¿Está bien? Está bien. Sí, Bueno, por ahí, perdóname, antes justo vos estabas cerrando y yo estaba abriendo, hablando de entrada y salida, pero te lo hago cortita. Digo, por ahí me vendría bien como para, a mí lo que más dificultad me da en todo esto último es encontrar la función como del psicólogo, pero pareciera ser que es investigación con otros, porque por ahí la palabra aplicación que vos nombrás, qué sé yo tengo varios amigos que trabajan en eso y a ellos los escucho mucho, ¿no? Es más, los contratan para hacer tal y tal aplicación, pero por ahí me cuesta todavía enganchar el rol de la psicología, no tanto de la psicología, sino del psicólogo, que sería, se me ocurre más de investigación, ¿no? claro, en principio nosotros podemos modelar los modelos que estamos, digamos, simular los modelos que estamos proponiendo para comprender mejor y explicar y predecir mejor el funcionamiento mental. Está Una vez bien, que uno tiene un modelo que te permite explicar y predecir, el paso siguiente es la intervención. sí, sí. O sea, yo, Pero es como en los médicos el modelo de la altura y el peso. Una vez que vos ya lo tenés, podés predecir al año cuánto va a medir a los sí, 18 años. eso en cuanto sería en cuanto a psicología del desarrollo, por ejemplo. Pero si vos como médico tenés un buen modelo del funcionamiento de una enfermedad, sabés con qué droga atacarla, cuándo atacarla, cómo atacarla, qué edad atacarla, etcétera, etcétera. O sea, después pasás al plano operativo lo que ha constituido, digamos, vos tuviste un modelo explicativo del origen, tenés una descripción semiológica clara y tenés una propedéutica, tenés una predicción de cómo va a evolucionar según cómo intervenga. Está bien, está O bien. sea, en términos generales, cuando vos tenés un buen modelo explicativo y predictivo, sería como, Rodolfo, si vos tenés un buen modelo explicativo y predictivo del funcionamiento de ciertos movimientos, ¿no? Y explicás una coreografía, luego intervenir a partir de tu modelo pasa a ser un problema relativamente más sencillo, porque tenés algo macroscópico que te está explicando y que te dice a dónde va a evolucionar si haces esto o dejas de hacer aquello o si haces lo otro. Está claro, está claro. Este, sí, bueno, fantástico. En la próxima, digo, una aplicación concreta que está dentro del campo de la investigación, pero este, que empieza uno a abrirle los ojos, digamos, ¿no? Decir, mira vos lo que se puede hacer. Nos Está vemos bien, está entonces bien. el próximo jueves. Dale. Adiós. Jorge, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. chao. Chau, chau.